Gracias por sintonizarnos en la conexión de fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Hoy estaremos haciendo una pregunta de un tema sumamente importante, y ese es la salvación y la seguridad de la salvación. ¿Puede ser la vida eterna asegurada? Bueno, estaremos escudriñando las Escrituras y viendo qué es el testimonio de la Biblia en cuanto a este tema. Primero, queremos comenzar con ver que Jesús prometió y dijo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Jesús está diciendo que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahora, es importante nosotros ver que hay dos objeciones que se elevan con frecuencia en relación a este tema de la vida eterna. La primera objeción es la idea de que nadie puede saber. Muchas veces platicando con personas, averiguamos en cuanto a su destino eterno, la seguridad de su destino eterno. Hacemos la pregunta: si usted hoy se enfrentara a la eternidad, ¿sabe usted que estaría para siempre en el cielo con Jesús por toda la eternidad? Y nosotros escuchamos la respuesta tantas veces ser: bueno, eso nadie lo puede saber. Entonces, esta es una objeción de parte de aquellos que dicen o piensan que el asunto de la vida eterna y tener vida eterna es algo que nadie puede saber. La segunda objeción, si vemos, es que el cristiano o el creyente quizá puede tener vida eterna, pero terminar perdiéndola. Entonces, estas dos objeciones son las que se oyen con frecuencia. Lo que necesitamos primero es aclarar la definición de las palabras que se usan en el texto, en la Biblia, aquí igual como en tantas otras referencias. La definición de términos: en primer lugar, vida eterna. La palabra eterno quiere decir lo que es perpetuo, lo que no es transitoria, que no tiene fin. En fin, vida eterna. Y cuando Jesús dijo tiene, es enfático, habla de poseer. Y luego, definitivamente, la necesidad de aclarar la palabra creer o quien cree. Y eso es el término que es clave a todo esto, porque la vida eterna es para aquel que en él cree o en él confía. Encontramos primeramente que atendiendo a la primera objeción, las Escrituras nos enseñan claramente que tener la seguridad de vida eterna es algo que se enseña en la palabra de Dios y en las Escrituras. Tenemos el testimonio de Jesús. Estaremos leyendo estos versículos y nos damos cuenta que una tras otra vez Jesús asegura vida a aquellos que creen en Él. En Juan 6:51 Jesús dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Lo aclara aún mejor. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. De nuevo, en Juan 5:24, la Escritura dice: de cierto os digo. Ahora, cada vez que encontramos esta expresión en la Biblia, de cierto, está el Señor poniendo un enfoque de la verdad que está a punto de compartir, la importancia, la veracidad de la verdad que está a punto de compartir. Entonces dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna.
De nuevo, dése cuenta, dice que tiene. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De nuevo, encontramos en Juan 6:47, de cierto, ahí está una vez más esa expresión, de cierto, dando fuerza el Señor a la verdad que comparte, tratando de hacernos entender, esta verdad es confiable, esta verdad es importante. De cierto os digo, el que cree en mí, una vez más, mire cómo dice, tiene vida eterna. Y bueno, de nuevo en Juan 10, versículo 27 y 28, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Y añade, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces tenemos el testimonio de Jesús, de que sí se puede saber, de que uno tenga vida eterna, no perderse y vivir para siempre. Hemos visto el testimonio de Jesús, pero igual tenemos también el testimonio apostólico de esta gran verdad de que la vida eterna puede ser asegurada a aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que en sí los evangelios y lo que Juan puso en letra en el evangelio eran precisamente para que pudiera el creyente tener vida eterna. El versículo 31 de Juan 20 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, dése cuenta y dice, para que creyendo tengáis vida en su nombre. El testimonio de Juan el apóstol. De nuevo, dice, todo lo que hemos escrito, lo que está aquí escrito, y Juan acababa de decir que si todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús enseñó, se escribieran y todos los libros en el mundo pudieran contener, pero dice, los que se ha escrito para que creáis en Jesús y creyendo tengáis vida eterna. El testimonio de Juan el apóstol. Miren lo que dice la palabra de Dios en Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, una vez más, dése cuenta, dice, serás salvo. No quizá, ojalá, es posible, esperamos que así sea. No, lo asegura, dice, serás salvo. De nuevo, vemos que dice más adelante en este versículo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahí está de nuevo esa misma expresión. La palabra de Dios nos dice que Juan el apóstol, de nuevo en la primera epístola, el capítulo 5, testifica lo siguiente, dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Mire lo que dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En el próximo versículo, el versículo 13 del mismo capítulo, dice, estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna, para que sepas. Entonces se contesta la objeción de que nadie puede saber. Hemos visto el testimonio del Señor Jesucristo. Hemos visto el testimonio apostólico. Ahora contestamos la segunda objeción, que es que un creyente puede tener vida eterna, pero puede perderla. O puede tener salvación y puede perder la salvación. Y esta es una objeción y un punto de controversia para muchas personas, pero de nuevo, tenemos que ir a las Escrituras.
y queremos aclarar de que la palabra de Dios es una. Hay un principio de interpretación bíblica, o como conocemos las reglas de interpretación o de hermenéutica, que se llama analogía escritura. Simple y sencillamente lo que ese principio enseña es que la Biblia es una. Para simplificar lo que estamos tratando de decir, que la Biblia no puede dar testimonio de algo en un lugar y luego decir totalmente lo contrario o contradecirse en otro lugar. Veamos lo que dice la palabra de Dios en relación a esta objeción de que uno puede tener vida eterna o puede tener salvación y luego perderla. Bueno, comenzamos en ver que es una contradicción de términos el decir que alguien tuvo vida eterna, pero y luego la perdió. Porque como ya vimos la definición de la palabra eterna, la vida que Jesús nos ha dado, quiere decir que esta vida es perpetua, que no es transitoria, que no tiene fin, de nuevo, eterna. Entonces, ¿en qué sentido la vida eterna que Jesús nos ha dado es eterna si después de darnos vida eterna la perdemos, no la quita? Es una contradicción de términos decir tenía vida eterna. Porque si la perdió o si Dios se la quitó, entonces, de nuevo, ¿en qué sentido fue eterna? Es una contradicción de términos. El error es de creer en una combinación en cuanto a salvación y la vida eterna de gracia y obras. La idea de que sí, la salvación es por fe, en la gracia de Dios, pero tiene que haber también obras como requisito para salvación. Pero bueno, veamos el testimonio bíblico y estaremos claramente viendo lo que las Escrituras nos dicen, recordando de que la palabra de Dios no puede decir algo de una manera tan clara en un lugar y luego decir todo lo contrario en otro lugar. Miren lo que dice la palabra de Dios en Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia, de nuevo, lo que no es merecido, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, o sea, no tiene nada que ver contigo. El problema es que el hombre es tan vano que se le es muy difícil creer que él no puede hacer nada. La vanidad y el orgullo del hombre no le permite simple y sencillamente reconocer que él no puede merecerse la vida eterna. La vanidad en el hombre es aquella que dice, no, yo tengo que merecerlo. De esa manera el hombre tiene el mérito, el hombre lo hizo. Y toda religión, de nuevo quiero aclarar que no hablo de una sola, pero toda religión es humanista. Porque enfatiza al hombre, el hombre puede, el hombre se salva, el hombre soluciona sus propios problemas. Pero miren, no, dice la Biblia, esto no de vosotros, pues es don de Dios o regalo de Dios. Y luego claramente nos dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie pueda decir, lo merito, me lo gané, soy suficientemente santo, bueno, por eso es que ahora tengo vida eterna. No. Ahora, de nuevo, encontramos en Romanos capítulo 3, versículo 24, que las Escrituras nos dice, siendo justificados, mire cómo dice, gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. De nuevo dice que nuestra salvación
Nuestra justificación es gratuita y es por gracia de nuevo, algo que Dios nos ha dado por fe en Jesús que no merecemos. Seguimos viendo las Escrituras y claramente nos dice en Tito 3:5, nos salvó. Mire lo que dice, una vez más, estamos dándonos cuenta que este no es un versículo que posiblemente se puede malentender o interpretar. No, este es el testimonio claro una y otra vez de las Escrituras. Mire cómo dice de nuevo aquí, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y por renovación en el Espíritu Santo. No puede ser más claro que eso. Pero seguimos viendo la Escritura. Y dice la palabra de Dios allí en Romanos 11, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido. Pero mire lo que dice a la última parte del versículo, que este remanente ha sido escogido por gracia. Ahí está de nuevo. Ahora recuerden, estamos hablando de la idea de este asunto de que salvación o vida eterna es posible solamente con una combinación de gracia y obras. No, dice gracia, escogido por gracia. Y luego mire lo que dice el versículo 6 al continuar. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. O si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. De nuevo, es tan claro que Pablo nos está diciendo que no puede haber una combinación de las dos cosas. Dijo el apóstol, o es gracia o es obras, pero no puede ser las dos cosas. Claramente las Escrituras testifican que por gracia hemos sido salvos. Ahora, de nuevo, la palabra de Dios en Romanos 4:4 dice, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree. Recuerden lo que dijimos de la palabra creer. La palabra creer o fe quiere decir confiar. Hemos confiado en Jesús por nuestra salvación, por la vida eterna. No confiando en una iglesia o una religión, no confiando en lo bueno que somos, sino confiando en la gracia de Dios y la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y por eso es que dice, mas al que no obra, sino que cree. Una vez más, confía en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahora, veamos que si vamos a decir que la vida eterna y la salvación depende de las obras, entonces tenemos que escudriñar la palabra de Dios y varios versículos en la Biblia que nos dicen todo lo contrario. Mire lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 3:10, porque si alguien dice, yo llegaré a la eternidad, a la presencia de Dios, yo obtendré salvación por guardar los mandamientos y por mis obras y por ser una buena persona. Bueno, ahora, si usted usa ese criterio, mire lo que la palabra de Dios dice que se espera de usted. Y vea usted si esto es posible. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, dice Gálatas 3:10, están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere. Mire lo que dice allí. En todas las cosas, no algunas cuantas cosas, sino todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Sabe cuál es el criterio si usted espera llegar a la presencia de Dios, tener vida eterna, tener salvación por sus obras? Usted tiene que guardar la ley completamente
y permanecer guardándola sin quebrar un solo mandamiento. Por favor, ¿cómo es posible que alguien viva en el engaño de creer que él puede lograr esto? Miren lo que dice la palabra de Dios. En primer lugar, nos damos cuenta del testimonio, y estoy usando estos dos referencias. Hay muchas otras más, pero la Biblia nos dice en 2 de Reyes 8:46, 2 de Crónicas 6:36, que no hay hombre que no peque. Miren lo que dice, porque no hay hombre que no peque. Y luego la palabra de Dios nos dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. De manera que si el criterio para salvación y vida eterna es guardar los mandamientos, la medida a la cual usted tiene que llegar es perfección. Usted no puede quebrar ni uno. Es más, si no hace todas las cosas escritas en el libro de la ley, la Biblia dice, como ya vimos, que usted está bajo maldición. La palabra de Dios nos dice que si usted quiebra un mandamiento, los ha quebrado todos. Leamos Santiago 2:10 de nuevo. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y amigo mío, querido hermano, por esa razón, la palabra de Dios nos da testimonio de que este criterio está equivocado. Porque nadie será justificado, salvo o tendrá vida eterna por las obras de la ley. Gálatas 2:16, la Biblia nos dice, sabiendo algo que debe de ser conocimiento común a cada creyente, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Y luego al terminar, miren lo que dice, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. De nuevo, la palabra de Dios nos enseña que nadie será justificado o tendrá vida eterna, aparte de que sea por la gracia de Dios y fe de nuestra parte, confianza en la gracia de Dios, no en nuestros méritos, no en lo bueno que somos, no en nosotros pensar que guardar las obras de la ley nos llevará a la eternidad. Esta es parte del problema. Esa es la razón de por qué la objeción de que alguien puede tener vida eterna y luego perderla no es válida bíblicamente, porque regresa a hacernos entender de que al fin de cuentas es por obras, y ya nos dimos cuenta que por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora, pero alguien pregunta, pero pastor, yo he conocido a gente que antes eran cristianos y ahora ya no lo son. Algunos hablan en referencia a esto de la idea de que son hermanos apartados. Bueno, veamos de nuevo el testimonio de la palabra de Dios en cuanto a esto. Juan, en el capítulo 2 de la primera epístola, dice en referencia a supuestamente hermanos apartados o hermanos que antes eran hermanos, ya no son, eran cristianos, ya no son, tenían vida eterna y ahora ya no la tienen. Mira lo que dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Juan está diciendo, no es que tales personas tenían vida eterna y ya no la tienen. Juan está diciendo, nunca la tuvieron.
Eran, ya no son. No, Juan está diciendo nunca fueron. Nunca fueron. De nuevo, porque dice, si hubiesen sido, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Igual, Pedro nos dice algo similar. Nos dice en el capítulo 2 de la segunda epístola, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Ahora, entendamos lo que está diciendo aquí, que una persona puede tener el conocimiento de Jesucristo y de las cosas y las verdades de Dios, inclusive tener alguna medida de cambio exterior. Ya no toma, ya no fuma, ya no. Pero ¿sabe una cosa? Que un ateo puede decidir no tomar. Un ateo puede decidir no fumar. Hay ateos que no bailan, hay ateos que... Digo, eso no asegura de que tal persona en verdad ha nacido de nuevo y posee vida eterna. Ahora, pero fíjese lo que dice bueno, regresemos a lo que dice para verlo en contexto, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Miren lo que dice, pero les ha acontecido, de nuevo, hablando de aquellos que supuestamente eran y ya no son, o tenían vida eterna, pero ahora ya no la tienen. Dice, no, les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿A qué hace referencia Pedro? Está hablando de las dos naturalezas y está diciendo, regresa a lo que siempre ha sido. Puede jugar religión, hablar como cristiano y hasta vestir como cristiano, pero a fin de cuentas su naturaleza le hará regresar a donde él pertenece y lo que él es. Tenemos el testimonio de Judas. Dice la palabra de Dios que mientras comían, el Señor les dijo, de cierto, digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo? Y la verdad es que todos, nadie sospechó a Judas, nadie dijo, oh, es Judas. De seguro que yo sabía que era Judas. Mira el testimonio de Pedro. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Miren lo que dice, que sois guardados por el poder de Dios. Eso es lo que nos guarda. Si usted ha creído en Jesús, usted tiene vida eterna, es dada por Dios y es asegurada. Dios les bendiga. Gracias. Hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios.